Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en el momento preciso de darle a conocer sobre, primero que nada, sobre lo que yo quedé, sobre las cartas de la cuadratura del 19 y también el eclipse, chiquillos, que se va a dar ahora el 8. Hay una cosa súper importante que les quería decir. Es re importante aprender, por último, a conocer nuestra carta natal, que va a ser uno de los primeros. Voy a dar un taller muy cortito que no quita, a ver, el taller puede darse, lo podemos ocupar, chiquillo, 2 días en la semana, o ahí ver si damos, por ejemplo, un sábado, un viernes y un sábado, o un jueves y un sábado, lo voy a revisar, porque son 2 clases que serían más o menos para repartirla, chiquillos, en unas 4 horas reales, donde ponemos la carta natal y yo les enseño a cómo ubicar la luna de ustedes, el sol, por qué es tan importante el ascendente, qué pasa para que ustedes puedan revisar los tránsitos que van afectando todos los años, para que ustedes puedan ver su carta. Ese va a ser uno de los talleres que es realmente cómo mirar mi carta, que no está hecho para que ustedes, por ejemplo, le hagan cartas natales a otra persona, sino que estudien su propia carta. Ese es uno de los que lo voy a empezar, chiquillo, ahora ya pronto, así que les voy a dejar el correo. Nosotros vamos a llamar Conociendo mi carta. Entonces, el taller se llama Conociendo mi carta. Conociendo mi carta, como dice acá abajo. Conociendo mi carta, yo les voy a dar el correo para las personas que están interesadas en inscribirse, para que puedan ver los días y también puedan ver el valor del taller. Conociendo mi carta, es un taller corto entonces, donde ustedes van a quedar peritos en ver, o sea, lógicamente que hay cosas, chiquillos, que no las pueden aprender con un taller tan corto, pero por lo menos para ver cómo son las energías que los van a afectar, porque es lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en las redes, o yo misma les voy diciendo. Y el otro taller es un taller mucho más largo que está, eh, que va ya para las personas que llevan tiempo, ya saben algo de astrología, que es más que nada los 12 signos zodiacales, que tiene que ver con la correspondencia de esos signos zodiacales. O sea, aquí, a ver, porque todos sabemos, por ejemplo, ahora mismo Escorpio. ¿Qué significa Escorpio? Pero ¿qué significa Escorpio sobre mi eje nodal? ¿Qué significa si yo tengo un estelio en el Escorpio? ¿Qué significa si yo tengo una oposición muy potente en Escorpio? ¿Me entienden? ¿Qué significa que, por ejemplo, que el eclipse haya caído en mi Escorpio? ¿Qué significa que Saturno en Escorpio esté transitando sobre mi Escorpio? De eso es. Y también para los que ya están más avanzados, les voy a hacer, después de este taller, los voy a dejar iniciados en 2 clases de progresiones. Pero vamos a ver, los nodales, los tránsitos y los estelium, y un poco de progresiones que es casi lo mismo, porque el Sol progresa cada cierto tiempo. Entonces si nosotros nacemos, por ejemplo, sí, pues, con el Sol en Acuario, en el primer decanato, yo tengo claro que en el primer decanato de las próximas 3 casas, mi signo, o sea, mi progresión ya va a ir, Acuario, ya va a ir en Aries. Es decir, yo voy a pasar 10 años de mi vida o 20 años de mi vida con una energía más ariana que acuariana. Entonces, esas son las famosas progresiones que yo los voy a dejar encaminados, porque acá igual se necesita, hay que trabajar harto para poder aprender bien, porque yo los puedo iniciar para que ustedes aprendan la parte bonita. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy progresando en Escorpio, por ejemplo? Es que como estamos con la metodología en Escorpio, entonces la idea es que ustedes conozcan sobre el signo. Por eso es tan importante que conozcamos sobre el signo. Es como
Es como cuando yo les decía, oye, Saturno en la casa 2, nos demoramos en tener plata, nos cuesta tener plata, pero si Saturno transita mi casa 2, ¿qué significa? Significa que que este Saturno que está transitando la casa mía donde está Acuario, me viene a enseñar, me viene a modificar la forma que yo tengo que cuidar mi finanzas. Entonces va a depender si yo aprendo sobre eso o realmente dejo pasar el tránsito y me puede dar duro. Puedo perder mucha plata como también puedo ganar mucha plata. Entonces va a depender de eso. Por eso una cosa es una cosa y la otra es otra. Por eso hay que saber interpretarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo Acuario, tengo el signo de Acuario, donde tengo el Sol y donde tengo Júpiter, o tengo el Sol y tengo Venus, que son muy benéficos, y me cae Saturno. ¿Qué significa? Que Saturno va a ordenar esas platas que me entran, esa suerte que hay ahí. Entonces, sobre eso vamos a hablar en el próximo taller, chiquillos, que van a ser eh, 13 clases, 13 clases, que es harto. Si lo pusiéramos una vez al mes sería un año completo, que es por lo general que hacen mucho las clases mensuales. Van a ser 13 clases donde la podemos repartir, chiquillos, en 2 meses, que pueden repartir en 2 a 3 meses, y los pagos también los podemos arreglar así para que no salga no les salga tan fuerte, ¿ya? Así que los invito a participar en estos, las personas que estaban pendientes de esto. Y el otro taller es un taller que voy a hacer, yo creo que la primera 15, o sea, es un taller que voy a hacer en diciembre, que tiene que ver con un taller también corto, que es un taller médico, ¿no? Bueno, en este taller acá también incluimos harto, pero lo otro vamos a ir con la medicina en sí, porque hay gente que le interesa sobre la medicina mental, la medicina en general, y quieren darle una vueltecita sobre los signos, sobre eso. Pero todo va en la energía de los signos. Ya muchos ya saben cuáles son las casas, pero ahora vamos a ir por la energía, ¿ya? ¿Qué nos dice esa energía? ¿Ya? Entonces, les voy a dejar el correo acá para que se inscriban, para que le envíen el mapa conceptual de estas clases, y porque vamos a empezar con las clases desde el 10 de noviembre. Hay algún taller que vamos a empezar ahí, dependiendo de las personas que estén, ¿ya? Así que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito, chiquillos, sobre lo que, por ejemplo, vamos a hablar sobre la cuadratura que se va a dar el 19 de noviembre, Marte-Neptuno, Marte-Júpiter, oposición Luna-Neptuno, más o menos, todo formado, más o menos el 10 de noviembre. Esto atrae energía sísmica sobre los planetas, chiquillos, o movimientos ciclónicos por la fuerza de Marte, que esta fuerza puede levantar montañas de agua, ¿ya? Es decir, olas gigantes, y están dando sobre la línea del Ecuador. Recuerden que la energía marcan más o menos, yo decía, entre 300 y 450 kilómetros a la redonda, ¿ya? Y da también en el sur de Nueva Zelanda, pero no en Nueva Zelanda, sino que en el sur, en el mar del sur de Nueva Zelanda, en el mar de la India de Sri Lanka, para variar, y hay mucha energía sobre Indonesia también, Malasia, Tailandia, Manila, Palau, ¿ya? Ahí se da fuerte. Pero también quiero hablar, chiquillo, sobre este 8 de noviembre de este 2022, que hay un eclipse en Tauro, oposición Escorpio. ¿Ya? ¿Qué dicen los grandes astrólogos medievales con respecto al eclipse del eje? Escorpio-Tauro. Por ejemplo, yo siempre cito para los eclipses a William Lilly, que para mí, bueno, él es un tremendo astrólogo en inglés. Yo, cuando estuve en Londres, fui directamente a una librería esotérica que me llevó una amiga para poder ver si había algo de William Lilly, pero por lo visto no me faltó tiempo. A lo mejor alguna vez voy a volver para buscar sobre información sobre William Lilly, que me encantaría. Y él describe en uno de sus libros, Tenebrosus Anus, oye, se puede conseguir en todos lados, pero hay cosas, chiquillos, que son como mucho más energética, más potente, allá es como, tiene su mística, para mí tiene su mística. Bueno, este Tenebrosus
habla, chiquillo, del año oscuro sobre los eclipses. Bueno, William Lilly, por si acaso este inglés, fue el que anunció con mucho tiempo, con bombos y platillos, el que se quemaba casi todo Londres. Así que es un prestigioso astrólogo medieval. Entonces, él decía, cuando hablaba sobre lo oscuro, sobre los años oscuros, sobre un eclipse, que cuando la luna se encuentra en el primer decanato, como ahora, como fue la luna en Escorpio, en el primer decanato del signo de Escorpio o en los primeros grados, y es para referirse a finales fatídicos o anuncios fatídicos. ¿Ya? Él describe en este libro, en el Anus o Año Oscuro, sobre un eclipse lunar con la luna en el primer decanato de Escorpio regido por Marte, dice. Entonces dice así dice su libro. Dice, terribles truenos, relámpagos, terremotos, terrible muchas veces, abundancia de criaturas destructivas del agua. Por supuesto, hay que aprender a traducir y entender sus palabras. Una mirada al mapa que muestra trayectoria del eclipse de angularidad revela que la luna está cerca del ascendente durante el eclipse en la región de Chile. ¿Qué quiere decir? Que este eclipse, chiquillo, en Tauro, y que está secundado por el eclipse de Escorpio, que está en el descendente de Chile, nos está hablando que está dando en Chile sobre el ascendente. ¿Ya? Entonces vamos a vivir unos años de cambio importantes en la climatología. Habrá grandes inundaciones, habrá lluvias torrenciales, con ciclones a lo mejor antes ni visto. Y esto, chiquillo, hasta que pasados unos años de nuevo se vuelva a reequilibrar el clima. Eso nos están diciendo estos eclipses, pero también nos está diciendo, oye, Chile le estamos dando en su ascendente. Entonces, este periodo puede marcar también, de aquí en, no ahora, pero porque puede marcar los próximos periodos al próximo eclipse. Es decir, pueden marcarse por terremotos de gran magnitud, en el mundo huracanes nunca antes visto, alteraciones climatológicas notables, alteraciones sociales de gran envergadura, todo en el mismo tiempo. Todo ello probablemente relacionado con el eclipse de octubre y el eclipse de noviembre, cuya fuerza van a dar duro en esta humanidad, van a dar muy duro, chiquillos. Como ya advertía, en su momento se va a prolongar durante un tiempo, quizás hasta el próximo gran eclipse. En uno de mis libros de oxidaciones, y los que lo tengan lo pueden ver, hablo del eclipse que será muy devastador después del 2023. ¿Ya? Sin embargo, no todos los eclipses tienen igual influencia ni intensidad, chiquillos. Del mismo modo que ocurre con el clima o la meteorología. Eso es exactamente igual, donde no todos los huracanes, no todas las tormentas son de la misma intensidad, ni tampoco descargan en un mismo lugar la influencia astrológica como los eclipses, y es semejante a los eclipses, a la energía de los eclipses. Y en algunos países le da fuerte y en otros no. Entonces, este eclipse de octubre que se dio en este 2022, el 25 de octubre, está dejando notar de manera especial en la zona de América del Norte y desde la línea del Ecuador a 400 kilómetros a la redonda marca también esta energía. ¿Y sabéis qué? Si no estoy equivocada, sea sobre las Coreas. Bueno, pero bueno, y bueno, se pasa por la India igual. Bueno, marca zona central también, marca el Caribe, incluye Cuba. Entonces, Cuba, agarrarse bien los pantalones, porque se viene, como les decía en el video anterior, chiquillos, vienen situaciones complejas para Cuba. Lo siento mucho, me duele el alma, pero los cubanos no se van a rendir. Son gente de grandes esfuerzos, pero también de grandes guerras. Estaban muy dormidos en su periodo, no se dieron cuenta porque estas revoluciones, chiquillos, comunistas de izquierda son de muerte. Cuando te agarran no te sueltan. Y esto es cuando te quieren asesinar, te asesinan. ¿Ya? Entonces, chiquillos, esto marca una zona central importante. A mí me preocupa, porque estamos hablando de energía muy potente. ¿Ya? Es decir, en el sur de América, cruzando las Patagonias hacia la Antártica,
hace más de 4.000 de años, el pueblo maya, y esto también es un estudio esto no es un estudio mío, chiquillo, esto es un estudio de investigación y el del pueblo maya. Hace más o menos 5.000 o 4.000 años, algunos libros dicen 4.000, otros 5.000 años, el pueblo maya debió vivir experiencias semejantes a las que estamos viviendo ahora. Están anotadas en su bitácora, es decir, terribles vientos, diluvio, como los que se narran, chiquillos, en los Apocalipsis, en la Biblia y en otros textos antiguos. Todo es cíclicamente perfecto en la Tierra, todo, 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 todo. Calentamiento del planeta, que provoca grandes deshielo, desequilibrios hídricos que se traducen, chiquillos, en enormes inundaciones. Y los mayas han sido testigos, fueron testigos, y sintieron la necesidad de registrarlo. Y ellos inventaron o lo hicieron en sus códices aztecas, que son códices mexicas se llaman, y son documentos escritos en el área colonial azteca. Copias de documentos perdidos que datan de la época precolombina son estos, el Códice Borbónico, ¿ya? El Códice Mendocino, la tira de la peregrinación y el Códice Boturini y matrículas de tributos. Con toda esa información que rescataron los mayas, se pusieron a trabajar y empezaron a construir pequeñas islas o islotes artificiales necesarios para salvar a toda la población por lo que se venía. Por ese motivo, la península del Yucatán está llena de estos tipos de construcciones y la más representativa está en el sector de Izamal, ¿ya? Los mayas, chiquillos, conocían los efectos del cambio climático y lo tenían escrito de una manera perfecta, con fechas concretas de los desequilibrios hídricos y las alteraciones meteorológicas, esto, año 2022, año 2023, año 2024, entre eclipses. Y entre eclipses se iban a dar grandes catástrofes. 2023, 2022, 2023 y 2024. Aquí, chiquillos, muchos movimientos de agua, muchos movimientos sísmicos más intensos causados por el entreeclipse del eje Tauro y Escorpio, eclipse 2022, eclipse 2023. ¿Ya? Entonces, yo esto lo tengo escrito hace rato, ¿ah? Está escrito en los libros, como les digo, lo pueden revisar. Y dice que del 2023, según mi apreciación, va a ser uno de los va a empezar a ser uno de los mayores intensidad sobre esa zona durante muchos ciclos. ¿Qué quiere decir? Que el eclipse de octubre del año 2023 es el último de una serie que los mayas tenían reflejado en su estudio astronómico. El estudio astronómico, chiquillo, de los mayas no era comprender el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Todo lo contrario, lo usaban para la adivinación. Los mayas hicieron asombrosas predicciones astronómicas hace más de 1000 años, en el periodo clásico de Mesoamérica, ¿ya? Sin el apoyo de instrumentos de medición mecánico, pero con un avanzado uso, chiquillo, de las matemáticas. Y así reflejaron el tiempo del punto crítico en el cambio climático, las alteraciones meteorológicas y las sísmicas también. Se puede decir que estas alteraciones actuales, las que hemos tenido en los últimos 6 años, y sobre también hablo del siglo Plutón Capricornio, que entró el 2009 y que lleva 16 años, que entró con grandes megaterremotos, esto debería de servir para prepararnos ante, chiquillo, la posibilidad de que en un pronto futuro 2023 haya que afrontar este tipo de cataclismo, ¿ya? Es decir, basta con aprender el modo de prepararse antes que nos llegue. Es el momento, chiquillo, de poner ojo. Esto viene en materia de madre naturaleza, Gaia, como le quieran llamar, porque somos cíclicos y tenemos grandes terremotos, pero tenemos que cuidarnos. Yo el otro día, chiquillo, fui y voy a volver a citar Valdivia, fui a la Universidad Austral, a un sector donde va junto al río, donde sale una manga del río, y me fijé en las construcciones y lo que pasó, me conecté con el terremoto que hubo, y lo tanto que bajó la tierra ahí, que fue impresionante.
que fue impresionante cómo subió ahí el mar, cómo hubo un cambio. Bueno, personalmente para mí, y la importancia la tiene el eclipse chiquillo del 8 de abril del 2024. Ese para mí es súper importante. Entonces, yo creo que este eclipse, bueno, este eclipse chiquillo, primero que nada, se va a dar en el 19 de Aries, grado de exaltación del Sol. Es decir, va a estar en el eje Aries-Libra. Entonces, hay que revisar los países o las ciudades con el ascendente Leo. Las ciudades o países que tengan ascendente Leo, hay que mirarlo y ese día estará Marte en Piscis también. Va a haber una conjunción Saturno en Piscis y Neptuno en Piscis. Entonces hay que revisar en qué país cae esta conjunción. ¿En qué casa? Puede ser, si por ejemplo puede caer en la casa de la muerte, en la casa número 8. Entonces, ¿en qué país? ¿En qué país esta conjunción se da en la casa 8? Entonces, el periodo será este eclipse total de sol del 8 de abril de este 2024, será visible en todas las fases, en México, Estados Unidos y Canadá. El eclipse solar parcial va a ser visible en México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Groenlandia, Islandia, la isla Feroe, ojo con la isla Feroe, ahora igual, Reino Unido y España. Entonces, de esta manera, si nos movemos en el tiempo, podemos encontrarnos con eclipses importantes que anuncian igualmente alteraciones sociales, meteorológicas y sísmicas. Es decir, no es que a ver, son periodos de eclipses según los nodos que hay, según los signos. Por eso es súper importante saber de estos signos y por qué es tan fuerte y por qué se da tanto, y va a depender también del eje importante y también en qué lugar se pueden dar. Entonces, por ejemplo, los ejes de Capricornio y Cáncer traen muchas eventualidades, muchas enfermedades. La gente muere con pandemia y enfermedades y fue comprobado porque se dio la pandemia. Entonces, y siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Bueno, antes que llegue el eclipse del año 2023, chiquillos, y el eclipse del año 2024, hemos tenido un eclipse muy potente, el que estaba citando ahora, el del 2 de julio del 2019, el del 14 de diciembre del 2020, y ahora estos dos que se dan en estos últimos ejes en el año 2022. Entonces, eclipses más de importancia significativa, es decir, que nos van a dejar notar su influencia en alteraciones sociales, que ya lo estamos viendo bien hace rato. El de 2019 marcó las alteraciones sociales muy potentes, sobre todo se cayeron las caretas de muchas cosas, que tiene que ver, chiquillo, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Con las grandes posesiones mundiales. Bueno, también alteraciones climatológicas, que ya lo hemos visto bastante, desde el 2019 a esta fecha, chiquillo, no ha parado. Las alteraciones sísmicas han estado un poco calmadas, pero también hemos notado un realce ahora último, chiquillo, de varios sismos. Y a la entrada cuando estaba Plutón en Capricornio, iba entrando, se notó harta alteración, y ahora es salida. Y la salida va a estar entre el año 2023 y 2024. Y eso para mí es súper preocupante. ¿Ya? Entonces, yo creo que hemos vivido, chiquillos, alteraciones climatológicas y sísmicas, y también vienen algunas que no hemos vivido. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tenemos 6 meses ahora para palparlo, porque aún no lo hemos vivido. 6 meses desde estos eclipses. Entonces, ¿qué es lo que nos dice don William Lilly? Nos dice que la corregencia sobre Marte y los eclipses, porque Marte es representante también de Escorpio y de Plutón. Entonces, dice acá, generalmente es la causa de la corrupción. Dice aquí, cuando nos dice que la corregencia sobre un eclipse sobre Marte es la causa de la corrupción. Se despiertan guerras con ella, se despiertan disensiones, se despierta el levantamiento, se despiertan revoluciones, intestinas y encarcelamientos, destierros, que cuando la gente se arranca y pide
y pide ayuda en otros países. Tumultos populares, además presagia enfermedades agudas y la corrupción de la sangre. En él también, hasta textual dice su libro, en él suscita explosiones extraordinarias y el gran calor, truenos, relámpagos, vientos, sequías inconmensurables, dice, y por lo general se excita a la mente para el hombre temeridad, gran rusticidad y tonto, dice. Bueno, sobre eso, siguiendo con este William Lilly, de particular interés dice, además dice más abajo, el eclipse es más peligroso o pernicioso que si se da en el horóscopo o en el ascendente del nacimiento. Es decir, a ver, dice acá, el eclipse es más peligroso, pernicioso, que será en el ascendente del nacimiento o que será en el grado ascendente en una revolución anual, que augura a los nativos una acción siniestra y maliciosa, como a su cuerpo, y también en su sustancia vital. Y más adelante nos dice que tenía en la base de la natividad, ya sea el sol o la luna en ese grado, o en el opuesto grado, o en los grados como en las señales, están en aspecto. Cuádrate, dice acá, cuádrate a la primera, o si el grado como culminante de cualquiera, a ver, dice acá, chuta, es que hablan, ya dice aquí. O en los grados como que las señales están en aspecto cuadrate, que es cuadrante, a la primera, o si el grado culminante de cualquier hombre, natividad, fue bien el grado del eclipse o su opuesto cuadrado. Bueno, es lo que les digo. Cuando, por ejemplo, tú tienes un planeta en el mismo grado que sea el eclipse, o tienes en el mismo grado de oposición o en el mismo grado de cuadratura, ¿ya? O el eclipse cae sobre tu ascendente o cae sobre tu medio cielo o cae por tu descendente o cae por tu, ¿cómo que se llama? Fondo de cielo. ¿Ya? Entonces, ahí es súper potente, tenemos que poner atención en estos eclipses, de acuerdo con el significado de la casa del cielo en el que el sol o la luna se encontraba en el nacimiento. Y era o bien fortificada o aspectado de los planetas benévolos o aspectado a enfermos o afligidos de los malévolos. O sea, si tenemos que estudiar los dichos de estos astrólogos, chiquillos, que ellos estuvieron años también de su vida estudiando esto, en otras palabras, para este eclipse lunar particularmente significa que las personas con ascendente en Escorpio y con ascendente en Tauro, ya sea en su carta natal o en carta de retorno solar para el presente año 2022-2023, se sentirá la influencia más fuerte que en las demás personas. ¿Ya? Además, se debe tener en cuenta si la carta natal, Sol o la Luna están en conjunción con el punto del eclipse. Si fuera el caso de que unos más factores se aplican, son a considerar de gran importancia. Bueno, de acuerdo con la naturaleza, chiquillos, de Marte y Saturno, que se asocia también con la violencia, el peligro puede venir de aquellos que actúan, chiquillos, de forma temeraria, de forma impulsiva o irreflexiva. ¿Ya? Así que a poner ojo. Ya, eso más o menos para que ustedes se den cuenta del trabajo que hay detrás, po. Detrás de un libro, de estos astrólogos, hay que hacer una interpretación y hay que hacer estudios sobre esto, sobre esa interpretación. Ya, pero más o menos para que vayan entendiendo cómo funciona esto y para que vean el trabajo también que hay detrás. Pero, amigo mío, me despido, ya hoy día, basta hoy por... yo creo, no sé si mañana alcanzo a hacer un video porque voy viajando, chiquillo, voy a tener que viajar de urgencia porque un primo perdió a su papá, un primo putativo mío, que es casado con una prima, pero muy querido para mí, perdió a su papá, así que los restos vienen viajando de Santiago y el funeral, o sea, lo van a dejar en Los Ángeles, así que voy viajando urgente a Los Ángeles por cualquier cosa, chiquillo, a ver esos puntos.
Besitos grandes, gracias. Así que no sé si nos alcanzamos a ver, pero mañana, pero ya pasado mañana vamos a estar en conexión. Besitos. Chao, chao. Gracias, gracias.